Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esta vez me voy a centrar en un discurso que pretende hablar del Tour de Francia, pero sobre todo pretende que practiquemos las cifras. Va a ser un discurso un poquito intenso porque menciono muchas fechas y menciono muchos hechos, pero van a ser más cortos de lo habitual. Creo que ninguna de las dos partes dura más de 5 minutos. ¿De acuerdo? Como palabras clave os había escrito ya en el Excel de que iba a hablar, entonces recordaos que me voy a referir a algunos ciclistas como Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Hinault, Miguel Indurain. Y después también voy a referirme a dos periódicos franceses. Uno de ellos se llama Le Vélo y el otro L'Auto. Yo creo que el resto, como puedan ser el maillot verde, el maillot amarillo, todo esto más o menos lo sabéis si habéis seguido un poquito de cerca el Tour de Francia en estos últimos años. Bueno, entonces, sin más dilación, voy a empezar ya, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna persona que tenga ningún comentario que hacer, entonces vamos allá. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en julio y en circunstancias normales, pues los traductores e intérpretes tendríamos que estar corriendo como locos para llegar a las reuniones, al final de la temporada alta y después ultimando detalles para podernos ir de vacaciones. En fin, la pandemia este año ha querido que las cosas no hayan sido así, que hayamos tenido que cambiar nuestros planes y adaptarnos a la nueva normalidad, como la denominan. Yo no sé a ustedes, pero yo pienso que si ya de por sí resulta complejo afrontar las circunstancias, pues todavía cuesta más pensar que no vamos a poder disfrutar de algunos actos que eran propios de estas fechas. En concreto, este año vamos a echar de menos los conciertos, el cine al aire libre y hasta algunos eventos televisivos, como es el Tour de Francia en mi caso. Hablando del Tour de Francia, a mí me gustaría en esta tarde hablarles de una de las carreras ciclistas más famosas del mundo, que tendría que haberse iniciado el domingo 5 de julio. No va a ser así. Asimismo, yo creo que hay otro motivo por el que me gustaría abordar este tema. En primer lugar, pues porque vengo de España, donde el ciclismo aúna a no pocos aficionados, y también porque vivo en Bélgica, donde hay una vasta tradición ciclista. Obviaré decir que el año pasado disfruté muchísimo durante los días en los que Bruselas fue la capital del Tour, desde la cual se dio comienzo a esta famosa competición. Y bueno, ahora vamos a entrar en materia sin más dilación. Me gustaría referirme a la historia del Tour y por eso empezaré diciendo cómo y cuándo surgió el Tour. Bueno, estamos en 1903 y hay dos periódicos franceses, que son Le Vélo y L'Auto, que se dieron cuenta de que sus ventas aumentaban cada vez que cubrían la información de las carreras ciclistas. Entonces, uno de los periodistas del periódico L'Auto convenció a su periódico de que organizar una carrera como una especie de vuelta a Francia, una vuelta ciclista, sería la mejor solución para multiplicar las ventas. Y así fue como surgió el primer Tour. Ahora bien, este primer Tour tuvo 6 etapas de más de 400 kilómetros de media cada una. Imagínense lo que es estar pedaleando durante un día entero 400 kilómetros. En este caso, la carrera duró 19 días y el primer ganador fue Maurice Garin.
Recordemos también que en estos primeros años de vida del Tour o de la Grande Boucle, como se la conoce, los premiados no recibían ningún maillot amarillo. O sea, lo del maillot amarillo viene después. El maillot amarillo se implanta en 1919. Con este maillot amarillo se permite desde ese momento distinguir al líder y también que sea más llamativo, es decir, que se le reconozca al instante. ¿Y por qué se escogió el color amarillo para este maillot o para esta camiseta? Pues en honor a las páginas del periódico Loto. También otra curiosidad en este caso. Muchos se piensan que en las primeras ediciones del Tour participaban cientos de ciclistas y no es así. En la primera edición del Tour solo participaron 20 ciclistas. No obstante, esta carrera tuvo una gran aceptación en toda Europa, lo cual permitió que continuara año tras año. También se incrementó el número de corredores a medida que pasaba el tiempo. Ahora bien, hay dos hitos en la gran historia del Tour que marcaron, marcaron un momento histórico, es decir, impidieron que el Tour se pudiera celebrar. Y con ello me refiero a la Primera y a la Segunda Guerra Mundiales. Y bueno, durante estos primeros años del Tour, los que ganaban, los que se subían al podium eran especialmente belgas y franceses. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tour se reanuda en 1947 y entonces empiezan a predominar los italianos, que se hacen con la victoria. Pocos años después asistimos a otro momento crucial en el Tour y es que se crea el maillot verde, la camiseta verde. ¿Qué es la camiseta verde? Pues es un galardón que se concede a los corredores que tienen una regularidad en el Tour, es decir, a los ganadores por puntos, como bien se les conocen. Ahora bien, hará falta esperar algunos años para que haya otros maillots, como por ejemplo el maillot de lunares. ¿Cuándo se crea el maillot de lunares y para qué sirve? En primer lugar, el maillot de lunares sirve para distinguir al líder de la clasificación de la montaña, es decir, a aquel que ha subido los puertos de montaña el más rápido y de la forma más eficiente. Y es un maillot de puntos porque el primer patrocinador eligió ese diseño y entonces así se quedó. Años después, en 1975, se crea el maillot blanco que distingue al joven, al mejor joven, al corredor más joven de todos y al corredor que tiene menos de 26 años. Bueno, y en este caso el Tour empieza a ser un terreno muy disputado para franceses, españoles y belgas, que logran el triunfo en varias ocasiones consecutivas. Y bueno, yo creo que en estos momentos tendríamos que hacer una pausa para los intérpretes, para que puedan verter su discurso en sus respectivas lenguas. Y con ello volvemos después. Muchas gracias por su atención.